bueno, eh, para rememorar un poquitito que estuvimos viendo estos primeros días de clase, hicimos la presentación de la asignatura, le comentamos cómo íbamos a trabajar, cómo hablamos de que en la asignatura va a estar asociado a un proyecto que van a desarrollarlo en función a todo el semestre. La clase, el lunes anterior o la clase anterior estuvimos viendo un poco un resumen del material que ustedes tenían disponible en cuanto a lo que son las metodologías ágiles. Y esta semana tenía previsto ver un poco los materiales que tenían disponible de lo que es los requerimientos funcionales. Y hoy la idea es introducir el proyecto, ver un poco algunas cuestiones de los requerimientos que tenían ahí, lo más importante, y introducir ya el proyecto para que puedan trabajarlo o empezar a investigar los conceptos ya a partir de mañana o de hoy o de mañana, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver un poco. em, bueno, entonces ustedes tenían disponible ver un poco lo que es todo lo que es el área de requisitos o requerimientos. En la bibliografía van a encontrar de que se los dice de las dos maneras en forma indistinta. Entonces, de repente van a haber partes que van a hablar, que habla de los requisitos, en otras partes o en algunos documentos van a hablar un poco de los requerimientos. ¿Sí, Catherine? Profe, justo tenía una duda sobre eso, porque en el video del módulo Espera que 4, Catherine te escucho todo entrecortado. Espérame que, espérame que. Voy a cambiarme un poquito de conexión para ver si esto no mejora así. Un ratito, puede ser que me desconecte un ratito, pero vuelvo enseguida. Hola, 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 ¿me escuchan? hola, profe, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien, Catherine, sí. Bueno, Ahora justo sí, esa te era escucho. mi duda, profe, porque en el video del módulo 4, creo, dice que no son lo Mm. mismo, requisito y requerimiento, pero en los materiales a veces tomaba como lo mismo y no sabíamos, no sé cómo íbamos a tomar nosotros. Sí, bueno, vamos a tomarlo de, es decir, realmente en la práctica, es decir, y si vamos a hablar estrictamente de lo formal, no son lo mismo, porque los requisitos vendrían a ser aquellos requerimientos que aún no tienen así un análisis un poco más detallado, ¿verdad? Pero en los materiales sí vamos a encontrar de que tal vez se hablen de la misma manera, porque al traducirlo, ¿verdad? Y en los libros lo van a tener también, ¿verdad? De repente cuando leen los libros pueden que en algunas traducciones se considere lo mismo, ¿verdad? Entonces, para esta asignatura, cuando hablamos de requisitos o requerimientos, ¿verdad? Y cuando lo vean en los materiales, sí lo vamos a considerar como si fuesen lo mismo. ¿Está bien? Sí, profe, eso también va para la parte del examen, la parte teórica. Sí, sí. Gracias, profe. Bueno, entonces, cuando, eh, cuando hablamos de un proceso de ingeniería y hablamos la vez pasada, el lunes pasado, de los procesos tradicionales y hablamos, es decir, habíamos visto que en los cuadraditos que nos mostraban de cada uno de los procesos siempre había las cuestiones de análisis, diseño e implementación, ¿verdad? Más o menos ese era un patroncito que había, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de los requisitos o de los requerimientos,
hablamos de las primeras actividades que están relacionadas con la parte de desarrollo de software, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto con el tiempo, ¿verdad? Y la complejidad que implica administrar las necesidades o los requisitos del software, con el tiempo esto también se volvió una ingeniería, ¿verdad? Entonces van a leer también en algunos materiales o en algunos libros y van a ver algunos libros específicos que hablan sobre la ingeniería de los requerimientos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos centramos en un proceso de desarrollo de software y hablamos del análisis, hablamos desde la obtención de las necesidades hasta mismo la documentación de esas necesidades y la aprobación. Y cuando hablamos de la ingeniería, hablamos un poco ya de un proceso un poco más integral, cuando decimos de que un requisito o un requerimiento de software, eh, por las lecciones aprendidas de los proyectos, ¿verdad? Generalmente lo que se da es que son cambiantes en el tiempo, ¿verdad? Eh, la teoría nos dice de que lo único constante en el desarrollo de software es que van a haber cambios, ¿sí? Entonces, la ingeniería de requerimientos nace en función a la administración del ciclo de vida de los requisitos, que no solamente abarca el proceso de análisis, sino que abarca también la gestión de los cambios y el seguimiento o la trazabilidad de esos cambios a lo largo de todo el proyecto, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es la diferencia un poco entre el proceso mismo de análisis inicial dentro de un proceso de desarrollo de software y la ingeniería de los requerimientos. El proceso de análisis siempre se va a hacer en las etapas tempranas del proyecto, donde uno debe comprender qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que debe hacer el software que nosotros vamos a construir, ¿verdad? Entonces, hablamos mucho de lo que es eh, los requerimientos y los requisitos, y pero qué es lo que son realmente, ¿verdad? Entonces, los requisitos son aquellas necesidades que están asociadas directamente a lo que debe hacer el software que vamos a construir. Entonces ahí dentro del material van a ver de que hay algunas definiciones, está la definición de ingeniería de requisitos, que básicamente es el conjunto de todas las actividades que es desde el análisis o la obtención de esos requisitos, la documentación y el mantenimiento de todo eso en función al todo el ciclo del software, ¿sí? Eh, Después tenemos, a ver un poco, a ver qué da. Los requisitos o los requerimientos quieren ciertas características de manera a que nosotros podamos manipularlo dentro del proceso de software, ¿verdad? Entonces, cuando yo elaboro un requisito, yo tengo que velar porque esas características se cumplan. ¿Cuál es una característica importante dentro de los requerimientos, ¿verdad? Es que que todo lo que yo estoy definiendo o estoy incluyendo debe ser verificable, ¿está bien? Entonces, cuando yo coloco alguna necesidad o redacto algún requisito donde yo no puedo dimensionar o no voy a poder verificar, o cuando yo llego al final de mi proyecto, yo no puedo validar si esto se cumplió o no se cumplió, es porque ese requisito o ese requerimiento no está bien redactado o realmente no cumple con lo que es una necesidad propia de lo que tiene que hacer el sistema, ¿sí? Otra característica de los requisitos es que tienen que ser claros, ¿sí? Entonces, ¿qué implica que tienen que ser claros, que tienen que ser concisos, que yo no tengo que no tengo que redactarlo en forma de cuentito, sino que yo tengo que decir exactamente lo que tiene que hacer el software. Yo tengo que decir, el software, es decir, el sistema debe permitir registrar los clientes, ¿sí? No hace falta que yo haga todo el preámbulo de decir de que
usuario necesita que se registre. Es decir, cuando yo voy a hacer o redactar requisitos, estos deben ser claros y deben ser no ambiguos, como dice la presentación. Si hay, es decir, si yo dentro de un requisito veo de que puede haber una interpretación no única o dentro de un grupo del proyecto o mismo lo que yo entendí realmente no es lo mismo que entendí, lo que me dijo mi cliente y eso se puede verificar, entonces tipo ese requisito tiene que refinarse o tiene que reescribirse, ¿sí? Las ambigüedades es algo que se tiene que evitar, ¿verdad? Es decir, todo debe quedar claro, todo tiene que quedar conciso, los requisitos deben ser cortos, generalmente se escriben en una o dos líneas, deberían ser suficientes para definir un requisito básico de un sistema. Cuando yo tengo un requisito que tiene más de 3 o 4 líneas o es mínimo un párrafo de varias líneas, probablemente lo que haga falta es decir, ese párrafo es un conjunto de requisitos, entonces hace falta que se lo divida, ¿verdad? Los requisitos dentro de la redacción también tienen un identificador único, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy redactando los requisitos para mi sistema, es importante que yo lo vaya enumerando para que yo más adelante pueda referenciarlo o puedo ir agrupándoles por módulos y puedo colocarle unos nombres cortos para identificarlo. Por ejemplo, MS01, que es el requisito 1 del módulo de seguridad, ¿sí? Entonces, los requisitos tienen que ser también identificados de forma única. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, cuando hablamos de requisitos, hablamos de dos tipos principales, ¿sí? Y van a ver en la biografía, van a ver que hay algunos libros que lo toman como 3 tipos, ¿sí? Pero en general manejamos de 2 tipos principales, que son los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales siempre van a estar asociados a lo que debe hacer el sistema o que vamos a desarrollar, ¿sí? Y los requerimientos no funcionales son aquellos o aquellas necesidades que van a colocar restricciones sobre eh, cómo se va a comportar el sistema, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el sistema debe calcular el promedio por carrera de cada alumno, ¿sí? Eso es un requerimiento funcional. ¿Por qué? Porque está asociado a algo que debe hacer el sistema, algo que tiene que calcularlo. Sin embargo, si yo digo que todos los reportes del sistema deben salir en formato PDF, yo estoy colocando una característica o una restricción para validar los formatos de los archivos que van a estar saliendo del sistema, ¿sí? Es decir, yo después voy a tener requerimientos específicos para cada uno de esos informes, pero esos requerimientos funcionales específicos para cada uno de esos informes tienen un requerimiento no funcional de que esos informes tienen que salir en formato PDF. Fíjense que no está asociado directamente con la funcionalidad o con lo que debe hacer el sistema, sino que está colocando ciertas restricciones en función a lo que nosotros esperamos de que el sistema haga. Por ejemplo, otro requerimiento no funcional puede ser de que el sistema debe responder eh, como máximo acá, como máximo 2 segundos después de cada operación. Entonces yo estoy limitando el tiempo de espera que yo voy a esperar del sistema. Entonces yo puedo validar si eso se está comportando de manera correcta o no, ¿sí? Entonces otra vez, dentro de estos 2 grupos, ¿verdad? Y si hablamos específicamente de los no funcionales se pueden dividir otra vez en un montón de subgrupos, ¿sí?
Aquí tenemos un ejemplo de clasificación, ¿verdad? Que los no funcionales pueden ser de producto y podemos definir características de usabilidad. Por ejemplo, podemos definir de que la usabilidad del sistema tiene que cumplir la regla de los 3 clics, ¿verdad? Que ninguna operación debe estar a 3 clics de distancia del acceso al menú principal. Eso es una regla de usabilidad. Por ejemplo, podemos tener requerimientos no funcionales de eficiencia, como el que yo les mencioné recién del tiempo de espera, de fiabilidad, de portabilidad, que las interfaces tienen que adaptarse a varios dispositivos móviles. Ese es un requerimiento no funcional que puede ser categorizado de portabilidad, o que tiene que correr para aquellos sistemas que son nativos y que no son web. Por ejemplo, podemos decir que se tienen que correr en entorno Windows o Linux o Mac o qué sé yo, o el sistema operativo que esté asociado el entorno al sistema, ¿sí? Después tenemos otros tipos de requisitos no funcionales organizacionales. Por ejemplo, si es que tienen que cumplir ciertos estándares, si estamos hablando de sistemas industriales de producción, hay veces están asociadas ciertas normas que el sistema debe cumplir. Si estamos desarrollando un sistema para una empresa, que esa empresa tiene una norma ISO, van a haber cuestiones que se van a tener que considerar dentro de esos estándares dentro del sistema, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son requerimientos que van a colocar ciertas restricciones a la funcionalidad de mi sistema. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Catherine, te escucho. Profe, hay, no sé si en ese PDF hacia abajo hay ejemplos varios, Sí, o era el sí otro hay. PDF, y Acá hay unos tenía, cuantos. sí tenía dudas sobre esos. Más abajo está, profe. Mm. No. Hay que aceptarla a alguien que tiene. Ahí está. Sí. O era en el otro PDF, te digo, en el otro es, profe, pero te leo el ejemplo que Sí, decía. Decía, el campo nombre acepta caracteres alfabéticos únicamente. ¿Eso se sí. refería a algo no funcional, profe? Es decir, depende cómo redactemos. Si está redactado de la misma manera que vos me estás leyendo, sí, es algo no funcional, ¿sí? Porque le estamos colocando una restricción al campo, ¿verdad? Es decir, pero fíjense de que si tomamos en cuenta lo que dijo Catherine recién, cuando nosotros vamos a redactar nuestras especificaciones de requerimiento, y esto debe ir entiendo yo que en el material, por ejemplo, están los requerimientos sueltitos nomás, ¿verdad? Entonces se puede hablar de las restricciones, ¿sí? Pero si esto yo lo tengo que llevar a un requerimiento, a un documento de requerimiento, yo debería evitar usar ese tipo de nomenclaturas como campos, tablas, alfanuméricos, ¿verdad? Esos siempre son vocabularios muy técnicos informáticos, ¿verdad? Entonces, en las otras diapositivas que ustedes también tenían presente en la parte de documentación principalmente, y voy a ver si, a ver, a ver, a ver, a ver, esperen que voy a abrir. Eh, Acá ustedes tenían la parte el que estábamos viendo recién, el general, ¿verdad? Y después más abajo habla un poco sobre la especificación de los requerimientos. Y acá en la especificación de los requerimientos es importante mencionar que, que cuando nosotros especificamos requerimientos que van a ir eh, en un documento, ese documento tiene que ser lo suficientemente legible para un técnico, pero también debe ser lo suficientemente legible para una persona no técnica. Entonces habría que evitar ese tipo de vocabulario, ¿verdad? Este era, Sí, Catherine, el que profe. está.
¿En dónde está? En la última parte está, ahí, en esa parte. Mm, a ver, ¿cuál era? ¿Cuál era? El cuarto, profe, el cuarto. El cuarto. El campo nombre acepta caracteres alfanuméricos. Em, y esta es una restricción sobre un campo en particular, ¿sí? Pero va a depender realmente de si esto es decir, cuando nosotros lo escribamos en un documento y lo podamos colocar en función a la descripción del documento, vamos a poder verlo en forma funcional o no funcional. Si yo me refiero a una limitación que va a ser, o una restricción que va a ser aplicado a todo el sistema, ¿sí? ¿Verdad? Entonces yo puedo decir que todos los campos nombres van a ser de carácter alfanumérico únicamente, ¿sí? Entonces eso sí es una función, un requerimiento no funcional, ¿verdad? Pero yo puedo decir de que el sistema va a permitir registrar los nombres del cliente y los nombres del cliente, ¿sí? Y si yo no coloco nada ahí, eso es funcional. ¿Se entiende, Catherine? Sí, profe. Y, por ejemplo, generalmente siempre la división, profe, tu funcional va a ser una división de programa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en Sí, el caso del cero, por ejemplo? Que no admite división por cero o que sí, salta un mensaje, ¿verdad? ¿Cómo sí. ahí separaríamos de lo funcional de lo no funcional? Ok, y ahí, por ejemplo, decir, fíjense de que nosotros hoy cuando hacemos los requerimientos, nosotros no vamos a considerar los caminos no exitosos todavía, ¿sí? Porque más adelante, cuando nosotros hagamos los siguientes elementos dentro de las siguientes especificaciones dentro del proceso, vamos a entrar en otros documentos que sí vamos a poder hacer la división de los escenarios, ¿verdad? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuáles son los caminos alternativos? ¿Cuáles son las excepciones que van a haber? ¿Sí? Entonces, vos en tu requerimiento funcional lo que vas a decir es que el sistema va a permitir dividir dos números enteros, ¿sí? Pero vos ahí no vas a entrar todavía en el detalle de qué pasa si un número es cero, ¿sí? Es decir, eso lo vamos a ver más adelante. En la especificación de los casos de uso, nosotros vamos a ver cómo se va a comportar el sistema cuando vengan esos casos específicos y cómo él se va a considerar, cómo él va a considerar, cómo él va a mostrar del error. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno. Acá, por ejemplo, es decir, acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el sistema debe ser seguro, ¿sí? Habíamos hablado de que las características de los requerimientos es que deben ser no ambiguos, ¿sí? Entonces, tener un requerimiento así como que el sistema debe ser seguro eh, es muy amplio, ¿verdad? No es nada concreto. ¿Qué implica la seguridad para el entorno de mi sistema? ¿Sí? Yo puedo definir que mi sistema es seguro porque todos los datos se acceden con un usuario y una contraseña, ¿sí? Pero si hablamos en un sistema bancario, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ahí, por ejemplo, vos le decís en un banco, no, si ya tiene usuario y contraseña, ya es seguro, los bancos te van a decir no, ¿sí? Vamos a colocar otras capas de seguridad, ¿sí? Y te va a decir, no, yo quiero que por cada transacción se valide con un código de operación y si él quiere cambiar, ¿no? Sí, y te va a dar un conjunto de requerimientos que van a estar asociados a cumplir la seguridad del sistema, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que en tratar de evitar este tipo de especificaciones donde puede llegar a la interpretación de la persona que esté leyendo, ¿sí? Claro, ¿verdad? Es decir, eh, los test de penetración, es decir, eso ya lo vamos a ver a nivel de testing, pero no otras fases del proyecto, ¿sí? Bueno, entonces la idea era darle un poco estos ejemplos de que todo tiene que ser
bien específico. Cosas que queden a la interpretación o habíamos hablado en la clase anterior de decir, ah, no, pero se asume de que eso es así. Es decir, acá no se asume. Las cosas tienen que estar escritas y tienen que estar escritas de la manera más entendible posible, ¿sí? Y ese es la complejidad a la hora de hacer los requerimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque principalmente en nuestro idioma, el español puede llegar a ser muy ambiguo en función a cómo nosotros escribimos, ¿sí? Entonces, esta parte siempre es muy difícil, principalmente para nosotros los técnicos que estamos muy acostumbrados a ver tablas y campos y relaciones y de ser posible queremos empezar luego a programar, ¿verdad? Entonces esta etapa suele ser muy tediosa, pero es súper importante para que se pueda quedar en claro realmente lo que queremos hacer en el futuro, ¿está bien? Bueno. Acá habla también de las características de los requerimientos, que tienen que ser verificable, claro, completo, consistente, correcto, factible, modificable. Bueno, y ahí habla un montón de características más, ¿verdad? Estas cosas, por ejemplo, sí suelen también validarse o corregirse dentro de los proyectos, ¿verdad? Cuando ustedes entregan su ERS y nosotros debemos corregir los requerimientos de ustedes, nosotros hacemos en función a las características que deben cumplir sus requerimientos, ¿sí? Entonces, esto básicamente es importante que lo consideren cuando vayan. ¿Hay alguna consulta o alguna consulta específica de los materiales que no quedó claro? Quedó una consulta en el foro, en uno de los foros había una consulta sobre, mm, yo veo muchísimas cosas, ustedes ven poquitas cosas y ya se me pierden algunas cosas. Hey. Espérenme que. Bueno, el significado de PE en el alcance, ¿verdad? Es decir, todavía no respondí, Renato, ¿verdad? Pero yo, es decir, Por leyendo el ejemplo, creo material que, creo que, profe, ¿eh? después Sí, estuve leyendo más exactamente. ejemplos y creo que se refería por ejemplo. Sí, yo creo que es un modismo de abreviatura del material, ¿verdad? Sí. Pero como la profe Carol lo hizo, entonces no quise responder a ese. Entonces le iba a consultar específicamente a la profe Carol antes de responder. Pero sí, para mí que es también, por ejemplo, ¿verdad? Después se nota, profe, cuando vas avanzando por cómo se Mm, usa. Pero ujú. sí te quería hacer otra pregunta aprovechando. Dice que en Sí, una parte te de la escucho. documentación de requisitos dice Sí, formular los requerimientos como positivos y no negativos. sí. ¿Y exactamente a qué se refiere exactamente con eso? Em, Cuando nosotros redactamos requisitos, tenemos que hacer en función, por ejemplo, a lo que va a hacer el sistema, ¿verdad? El sistema va a calcular el promedio de los estudiantes, ¿sí? El sistema deberá calcular el promedio de los estudiantes, ¿verdad? Y evitar aquellos requisitos que digan, el sistema no permitirá, ¿sí? Es decir, tipo, escribirlo en forma positiva y evitar aquellos requisitos escritos en función al no, ¿verdad? Eh, Esto es decir, esa característica es decir, se suele utilizar porque hay veces que en el contexto de validación de los requisitos, hay veces es un poco chocante llegar con un requisito, no, el sistema no va a hacer esto, ¿verdad? Entonces, eso influye bastante en la percepción de la persona que te tiene que aprobar lo que vos estás haciendo, ¿verdad? Entonces, si vos llegas con un conjunto de requisitos donde el sistema no va a hacer esto, va a hacer esto, pero no va a hacer esto, entonces eh, el trabajo de aprobación puede ser un poco más difícil, ¿sí? Entonces lo que se busca es que la redacción de los requisitos se realice en función a lo positivo y a lo que se va a hacer
y no en función a lo negativo o a lo que no se va a hacer. ¿Se entiende, Renato? Sí, profe, se entiende claramente. Es decir, Es es algo algo que se aplica a todo, básicamente. Como claro, si querés vender tu producto, o sea, de todos lados claro, exactamente. Es decir, es una regla de vida, de digamos, vida, sí. ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Genial, profe, clarísimo. Gracias. Bueno, tipo para ir continuando un poquitito, ¿verdad? Acá en la parte de proyectos, em, ustedes tienen disponible ahora el enunciado general del proyecto que vamos a estar trabajando. Este proyecto va a tener unas guías, yo todavía no les habilité porque hay un texto que tengo que modificarlo en función al enunciado del proyecto. Entonces le pedí a la profe Carol que me pase los formatos editables, pero en cuanto ella me pase, modifico yo y, y les habilito las guías, ¿verdad? Bueno, y lo podemos ver también para que ustedes vayan viendo las guías del proyecto principalmente, ¿verdad? La guía del proyecto tiene el detalle de todos los entregables que vamos a estar desarrollando, ¿sí? Habla un poco de la introducción y acá habla un poco del proyecto, ¿verdad? Es decir, esto es lo que quiero modificar, porque el proyecto hoy tiene otro enunciado, entonces, pero en sí, toda la guía tiene el mismo contenido, ¿verdad? En función a los entregables, en función a cómo se va a evaluar, qué son los checkpoints. De hecho, ustedes ya vieron en la planificación, ya estuvimos hablando de los checkpoints, de los hitos, ¿sí? Aquí habla un poco del entregable de cada uno de los entregables, cómo se tiene que hacer, en qué formato se tiene que levantar, ¿sí? La especificación de los requerimientos y habla de todos los entregables que vamos a estar haciendo dentro del transcurso del proyecto, ¿sí? Eso es solamente para que ustedes vean y yo en cuanto modifique la descripción del enunciado, lo voy a, le voy a habilitar para que ustedes lo tengan a mano, ¿verdad? Y bueno, y en cuanto al enunciado del proyecto, ¿sí? Ustedes tienen disponible un documento compartido, ¿verdad? Donde básicamente hace una introducción o hace una definición general, como habíamos dicho que íbamos a hacer una definición general, de qué es lo que tiene que hacer el sistema que vamos a estar desarrollando ahora, ¿sí? Bueno, este año, a ver, este año vamos a estar trabajando, ¿verdad?, en la implementación de un sistema que permita la gestión de proyectos de una empresa. Y siempre vamos a hablar de proyectos de software, ¿verdad? Esta gestión que implica que tiene que gestionar todo el ciclo de vida de los proyectos, ¿verdad? En función a las tareas y las tareas vamos a tener que registrar en función a la técnica una técnica de productividad, ¿verdad? De productividad de las tareas que se llama Pomodoro. Bueno, el sistema va a tener tres módulos principales, un módulo de seguridad, que es el módulo donde nosotros vamos a definir los permisos y roles propios del sistema, ¿sí? Y las configuraciones del sistema. Si yo necesito definir configuraciones específicas de envío de correo electrónico o de notificaciones y yo necesito parametrizar algunas variables de configuración, entonces todas esas variables de configuración van a entrar dentro de la configuración del sistema. Los roles deben ser dinámicos, ¿sí? ¿Qué significa que los roles deben ser dinámicos? Es que yo dentro del sistema debería de poder definir nuevos roles, ¿sí? O modificar los roles existentes. Y los usuarios deben consultarse a través de una herramienta o una herramienta de autenticación que se llama Single Sign-On, ¿verdad? Em, bueno, entonces eso ustedes lo van a llevar un poco para investigarlo en la semana. Y esto es Single Sign-On, ¿sí?
colocar nomás lo que significa y ustedes pueden buscar. Bueno, entonces, aparte, es decir, estos son los requisitos generales o lo que esperamos del módulo de seguridad, ¿sí? El módulo de proyecto me va a permitir a mí definir los diversos proyectos dentro de la empresa, los parámetros de ese proyecto y sus configuraciones, y también yo debería poder modificar las personas que van a estar trabajando en esos proyectos en cualquier momento, ¿sí? Y en el módulo de desarrollo, yo lo que voy a hacer es la gestión de las tareas de un proyecto a través de la metodología Kanban, que lo habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Entonces yo debería, de todas las tareas que van a estar asociadas a mi proyecto, yo debería poder gestionar sus planificaciones. Una vez que están en ejecución, yo debería de poder gestionar el tiempo de las tareas. Yo debería de poder gestionar sus asignaciones. Esas tareas van a tener estados. Voy a tener que quitar estadísticas de ejecución por tarea en función a esas estimaciones, ¿sí? Algunos puntos importantes es que los tableros que van a estar asociados a los proyectos, ¿verdad? Eh, Como yo voy a utilizar Kanban como metodología de gestión de flujos, yo debería poder definirlo en forma dinámica. No es que yo voy a definir un tablero para todos los proyectos, ¿verdad? Y esos tableros van a ser fijos. Yo dentro del sistema, el sistema me debe permitir a mí definir cuáles van a ser las columnas de mi tablero, y esa definición debe ser por proyecto, ¿sí? También me tiene que permitir a mí quitar estadísticas de los ciclos Pomodoro de cada uno de la ejecución de las tareas. Tiene que tener las funcionalidades de timer y notificaciones incluidas dentro del sistema, y yo debería también ver un informe en vista de calendario por persona, proyecto y cantidad de sesiones Pomodoro, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la técnica Pomodoro? La técnica Pomodoro me dice a mí que yo tengo un conjunto de tareas que yo necesito hacer, ¿verdad? Que van a ser las tareas que están asociadas que están asignadas a mi proyecto. Yo debo priorizarlo y decidir por cuáles voy a comenzar. Y lo que me dice Pomodoro es que yo tengo que setear un timer de 25 minutos y trabajar sobre esa tarea por ese lapso de 25 minutos, ¿sí? Al llegar los 25 minutos, tengo un break o un descanso de 5 minutos, ¿sí? Y vuelvo de vuelta a mi iteración. Trabajo tras otros 25 minutos, trabajo aquí, ¿sí? Las cosas que tengo que hacer, y descanso otros 5 minutos. Después de 4 ciclos, que son los ciclos Pomodoro, ¿verdad? Después de 4 ciclos, este break, en vez de ser de 5 minutos, es un break un poquito más largo de 15 a 30 minutos, ¿sí? Y así, esta técnica nos permite a nosotros em, eh, maximizar la concentración en función a las necesidades o a los trabajos que yo debo hacerlo en cada tarea. De hecho, esta es una técnica que se utiliza en muchísimos lugares, ¿verdad? Generalmente los estudiantes suelen utilizar estas técnicas para estudiar, para hacer sus trabajos prácticos. En la ingeniería de software también se suelen utilizar estas técnicas para, eh, para la concentración. Ustedes van a ver de que hay un montón de aplicaciones que están desarrolladas en apps, ¿verdad? Que tienen un cronómetro, ¿verdad? Cuando hagan su investigación de la técnica, hay un montón de aplicaciones de soporte que nos permiten a nosotros, básicamente lo que hacen es tener el timer para que la alarma nos pueda indicar los ciclos, ¿sí? Entonces lo que se quiere es desarrollar un sistema de gestión de proyectos que utilice Kanban como metodología de flujo de tareas, y me permite a mí usar la técnica Pomodoro para poder
hacer seguimiento en esa tarea. ¿Qué implica eso? Que el sistema debe considerar los timers, tiene que incluir las notificaciones, me tiene que avisar cuando se está terminando su tiempo, cuando comienza un break, cuando termina un break, cuando debe comenzar a trabajar, ¿verdad? Y siempre llevar las estadísticas de las tareas en particular, ¿sí? Consultas hasta aquí. No, ninguna, profe. Bueno, esta es el puntapié para el proyecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros esperamos del proyecto ahora? Es que para la próxima, es decir, a partir de este enunciado, ustedes puedan ir, puedan investigar, ver un poco qué es lo que realmente, es decir, ver la documentación específica del Pomodoro, de la técnica, ¿verdad? Es decir, ustedes van a encontrar un montón de información en internet sobre esto, qué es lo que es el Single Sign-On, ¿verdad? Cómo funciona. Pueden mirar herramientas que implementan esta funcionalidad. Por ejemplo, Red Hat tiene una que se llama, ay, se me fue el nombre. Espera que voy a Red Hat SSO. Kit-Cloud, ahí está. El Kit-Cloud. El Kit-Cloud es la herramienta de Red Hat que nos permite a nosotros implementar todo lo que es el Single Sign-On para los subsistemas, ¿sí? El Single Sign-On básicamente es una herramienta que permite la autenticación centralizada y en empresas que son muy grandes, que tienen muchos sistemas y que se quiere unificar la autenticación de esos sistemas y se quiere centralizar toda la gestión de los usuarios de los sistemas, se suelen usar este tipo de herramientas, ¿está bien? Eh, Nosotros con Google, por ejemplo, tenemos un Single Sign-On. Nosotros nos autenticamos una sola vez a todas sus aplicaciones y él ya automáticamente, él administra y sabe qué permisos yo tengo en el Gmail, qué permisos yo tengo para el Drive o qué permisos yo tengo para el Firebase y así sucesivamente. Ahora Google implementa también internamente un single sign-on y para mí es transparente. Yo no me tengo que estar logueando sistema por sistema eh, y que yo pueda identificarme en forma única. ¿Está bien? Consultas hasta aquí. El lunes que viene, ¿verdad? En la clase del lunes va a ser en función a las consultas de ustedes, en función a esta descripción que tenemos aquí. ¿Está bien? Catherine, te escucho. Profe, el lunes no es feriado. ¿Lunes qué Justo, fecha? creo que es por el 15 de agosto. Ah, sí, sí, sí. Entonces el viernes. Nuestra planificación tenemos luego viernes, creo. Sí, profe, justo te iba a preguntar sobre eso. Sí, este viernes a más o menos qué hora Sí, sí, serían. sí. ¿Y en nuestro horario de clase? Qué hora tenemos? 20:45, creo que 20:30 o 20:45 nuestra clase el viernes. ¿O ustedes qué hora pueden? Si lo pueden más temprano, lo hacemos más temprano. Por lo que no se solape con otra asignatura nomás. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, para evitar ese tema de los solapamientos, lo hacemos en el horario que está establecido en nuestra clase, que es las 20:45 hasta las 22:15. Ese es nuestro horario normal de clase, ¿verdad? Em, para que nadie salga perjudicado. ¿Está bien? Ok, profe. La clase del viernes va a ser en función a las consultas que ustedes traigan, ¿sí? Cuanto más consultas ustedes traigan, mejor. Vamos a aprovechar el tiempo.
Si ustedes no traen consultas, la clase termina. Se termina. ¿Está bien? Esteban, sí. Bueno, profe, creo que esta es la primera que yo entro a tu clase, lo siento. Yo no tengo ningún grupo todavía. Yo realmente soy repitente de esta asignatura. El semestre Sí, pasado tuve con el profe Carol sí. y veo que hay dos grupos libres. No sé si cómo hago para unirme. Y contactando más con tus compañeros a través de la plataforma de la mensajería, puedes utilizarlo. Y le Perfecto. escribí en forma privada. Ahí Ok, Elías está buscando también un integrante. genial. Ahí se Eh, ponen en contacto con ellos. Perfecto, profe. con Muchas Esteban, sí. gracias. ¿Está bien? Profe, Sí. disculpame que te moleste tanto, pero ¿no querés darnos algunas pistas de qué tipo de preguntas deberíamos tener para el viernes? Yo no quiero inducir la creatividad de ustedes, ¿sí? Entonces ustedes, en función a la información que ustedes tienen hoy, ustedes van a ir y van a decir, ¿verdad? Una pregunta válida, Catherine, es, profe, no entendimos nada, ¿sí? ¿Qué es lo que son los roles dinámicos? ¿Sí? Es decir, todo eso es válido, pero la idea es que ustedes puedan analizarlo y venir y decir, no, necesitamos más información. ¿Qué es lo que son los roles y los permisos? ¿Verdad? Entonces, en función a eso, nosotros vamos a ir respondiendo. ¿Está bien? Genial, profe. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, entonces por hoy la clase, terminamos la clase, el video lo voy a levantar en la brevedad posible en nuestro canal, ¿sí? Para que lo tengan como referencia también a la hora que vayan mirando sus investigaciones, ¿verdad? Y el viernes hablamos, ¿verdad? Sí, Catherine, te escucho. Una cosita más, profe. Sí. Vos dijiste que ibas a resubir la guía. ¿Eso estaría mañana? Y si me pasan hoy el editable, le comparto hoy. Si no, más seguro mañana, ¿sí? Genial, profe. Bueno, buenas noches a todos y cualquier cosa estamos ahí en la plataforma. Estamos. Chao, chao. Chao, profe, gracias.